Sean todos bienvenidos a este programa de su podcast favorito titulado Hablemos Derecho. Nosotros nos dedicábamos a compartir temas sobre el derecho mercantil y ahora en estos próximos episodios estaremos hablando sobre el derecho laboral. Así que en este primer episodio trataremos del tema titulado Relaciones individuales de trabajo, del cual les compartiremos el temario que se abordará el día de hoy. El primer tema es definición, derecho y contrato. El segundo, trabajador, patrón, trabajo. Tercero, salario y su protección. Cuarto, integración de salario. Quinto, duración del contrato. Sexto, jornada de trabajo. Séptimo, tiempo extra. Octavo, días de descanso. Noveno, vacaciones y días festivos. Décimo, capacitación y adiestramiento. Undécimo, derecho de antigüedad, pago de prima. Duodécimo, derechos de preferencia, ascenso e invenciones. 13º, causas de modificación, suspensión y rescisión. 14º, causas de terminación. 15º, cálculo de indemnización y finiquito. 16º, trabajo de mujeres y menores y sus derechos. Y por último, 17º, trabajadores de confianza. Este es el temario a tratar el día de hoy, así que vamos a comenzar con este episodio. Ahora me presento. Mi nombre es Alexandra y el día de hoy, junto con el equipo de Hablemos Derecho, compartiremos el tema de relaciones individuales de trabajo. Sean todos bienvenidos a este podcast. Hola y bienvenidos nuevamente, mi nombre es Adriana y me da mucho gusto volver a saludarnos en este nuevo episodio. Espero la información les sea de mucha ayuda y sea del agrado para todos ustedes. Así es, Adriana, reciban un saludo de mi parte. Mi nombre es Joali y es todo un placer estar nuevamente aquí en este episodio. Los temas que abarcaremos el día de hoy son de suma importancia, así que espero les sea de gran ayuda. Hola a todos, soy Karen y me da mucho gusto poder estar aquí compartiendo y aprendiendo nuevos temas con ustedes. Hola a todos nuevamente, mi nombre es Montserrat, bienvenidos a nuestro primer episodio donde daremos a conocer temas relacionados con el derecho laboral y seguridad social. Me da mucho gusto volver a saludarlos, esperando les guste el contenido que les presentaremos. Así que comencemos contigo, Alexandra. Gracias, Monse. Nuestro primer tema es la definición del derecho y del contrato. Pues nuestro derecho del trabajo es un conjunto de normas mismas que se encuentran implícitas en la Ley Federal del Trabajo y regulan las relaciones contractuales entre la clase trabajadora y los patrones. Bueno, pues cuando hablamos del derecho del trabajo, a lo mejor muchos piensan que solamente son los derechos de los empleados o aquellas personas a las que contratan. Y pues en base a esta definición, nos damos cuenta que también dentro de ese derecho se encuentra el patrón. Que pues dijéramos, a lo mejor él tiene todos los derechos o no cuenta con ninguno, pero no, también el derecho del trabajo lo defiende. Continuando con el contrato, según Guillermo Cabanellas, supone una convención, o sea, un acuerdo de voluntades sobre un objeto, es decir, acuerdo de voluntades sobre un objeto de interés jurídico. El Código Civil Mexicano para el Distrito Federal lo define como el convenio que produce o transfiere las obligaciones o derechos, entendiendo por convenio el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Ahora, contrato de trabajo. Cabanellas lo define como el que tiene por objeto la prestación continua de servicios privados y con carácter económico, por el cual una de las partes concede una remuneración o recompensa a cambio de disfrutar bajo su dependencia o dirección de la actividad profesional de otra. Esto es el contrato. Pues yo creo que ya varios saben a qué se refiere un contrato dentro del trabajo. Entonces, pues nada más queda aclarar que el contrato del trabajo se hace mediante dos partes, tanto el patrón como el que va a trabajar, y ahí es donde se estipulan todas aquellas tareas a las que será encargado el empleado que se va a contratar. Ahora continuamos contigo, Montserrat.
¿Algo que nos tengas que aportar a este inicio del programa? Gracias por tu aportación, Alexandra. Como bien lo mencionas, el derecho laboral es una relación que existe entre un trabajador y un patrón, con la finalidad de que ambas partes conozcan y cumplan de manera igualitaria con sus obligaciones y derechos dentro de la relación laboral en la que se desarrollen. Para que esta relación exista entre ellos, debe de existir un contrato de mutuo acuerdo en el que ambas partes estén de acuerdo con cada una de las estipulaciones dentro de él. ¿Qué más puedes compartir con nosotros sobre el siguiente tema, Adriana? Gracias por tu aportación, Montserrat. Bueno, yo les hablaré sobre el trabajador, patrón y trabajo. El trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión o oficio. El patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. La definición del trabajo se debe de entender como aquellas partes que unen un solo componente o un todo, es decir, que justifican su estudio sistemático. El trabajo, objeto del derecho laboral, constituye un derecho y un deber social. Bueno, como todos sabemos, en algún momento seremos, somos o fuimos trabajadores de alguna tienda o en una maquiladora o en una pastelería o en cualquier otro empleo que tengamos, pero como bien sabemos, ¿cuál tipo de negocio o empresa necesita de trabajadores para hacer funcionar el trabajo y así tener recursos económicos? Todo trabajo requiere de cualquier actividad humana, no importa si ya conoces sobre el tipo de trabajo que harás. El patrón siempre buscará trabajadores y por lógica el patrón es el dueño de la empresa o negocio donde necesitan trabajadores. Así que si tú en algún momento estás pensando en abrir un negocio o ya no tienes, eres sabedor de que al abrir el negocio eres el que deberá de ser el primero en saber qué es lo que necesitará para que éste prospere y no fracase. Eres el que contratará a los trabajadores y pagará las horas por su servicio. Desde mi punto de vista, el trabajo es lo que nos mueve a todos como personas, ya que necesitamos un trabajo que nos genere económicamente y así poder solventarnos. Gracias por tu aportación, Adriana. A continuación les hablaré sobre el tema del salario y su protección. El salario constituye el conjunto de prestaciones que debe proporcionar el patrón al recibir el intercambio de la fuerza de trabajo. Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula. Si bien lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de salario es que ya por fin después de una semana, quincena o mes intenso de trabajo me van a pagar, pero esto va más allá del simple pago que proviene del patrón hacia el trabajador por los servicios prestados, ya que dentro del salario también van incluidas las prestaciones que están estipuladas en la ley, que se supone nadie debería de pasar por alto, puesto que la Carta Magna es la que nos rige a todos y si en ella dice que se debe respetar el salario mínimo, toda empresa deberá de tener de base ese salario, independientemente de que, acuerdo a su giro, objetivos y políticas agreguen bonos, siempre que sea acorde a la ley. Aunque lamentablemente en estos tiempos el salario ya no alcanza para las cosas más básicas. Es por ello que muchas personas han optado por tener un segundo empleo, trabajar los fines de semana, tener un negocio o emprender independientemente de que perciban un salario fijo. Bien, Karen, te cedo la palabra para que escuchemos tu aportación. 1.4. Integración de salario. Gracias, Joali. Ahora hablaremos un poco acerca de la integración del salario. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Un ejemplo de esto es que don Juan trabaja en una fábrica de plásticos de lunes a sábado de 8:30 am a 6:30 pm. Tiene un sueldo base, pero parte de ello recibe un bono por puntualidad, por cumplir con la tarea de producción, le pagan cuando realiza horas extra y recibe aguinaldo al final del año.
Si la empresa quiere tener el menor número de faltas, debe de optar por una técnica que permita mantener a sus trabajadores motivados y que no estén faltando de igual manera. Si quieren tener una mayor productividad, deben incentivar a sus trabajadores para alcanzar con sus objetivos. Continuamos contigo, Montserrat. 12. Muchas gracias, Karen. A continuación hablaremos acerca de la duración del contrato. Nos dice que este depende de la relación de trabajo. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. El señalamiento de una hora determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza. El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes: cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador y en los demás casos previstos por esta ley. Por ejemplo, de los contratos de tiempo definido son aquellos que tienen un fin en concreto, como por ejemplo, don Juan se encuentra realizando un trabajo de jardinería en el cual se da por terminado una vez que él termine de realizar las actividades correspondientes de acuerdo a la labor que se encuentra desempeñando, y por el cual obtendrá una remuneración. Otro caso podría ser aquellos de tiempo indefinido. Esto podría darse cuando se contrata a una persona como suplente en lo que se consigue a una nueva persona que se quede definidamente en el puesto vacante. En su caso, su contrato es indefinido, ya que no sabe cuándo conseguirán a alguien que ocupe el puesto. Y así podemos encontrar contratos de otros tipos. Otro ejemplo serían los contratos de arrendamiento y de servicios de TV por cable. Todos estos son contratos de tiempo definido, porque llega a la fecha de expiración, debe de renovarse mes a mes o dependiendo de la temporalidad que se haya acordado. Continuamos contigo, Alexandra. Muchas gracias, Monse. Ahora pasaremos a hablar de otro elemento esencial, que es la jornada del trabajo. Pues jornada del trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Bueno, esto creo que está muy claro, ¿no? Pues es ese tiempo que pasamos dentro de la empresa o negocio en el que estemos trabajando y pues cumpliendo con el puesto en que nos hayan contratado. Bueno, pues hay diferentes jornadas de trabajo y hoy les voy a hablar de 3. La primera es la jornada diurna, que es la comprendida desde las 6 de la mañana a las 8 de la noche, con una duración de 8 horas diarias como máximo y de 48 horas a la semana. La segunda jornada es la nocturna. Comprende de las 8 de la noche a las 6 de la mañana, con duración de 7 horas y abarca 42 horas a la semana. La tercera jornada es la mixta, que es de 7 horas y media diarias de duración y comprende parte de la jornada diurna y parte de la jornada nocturna, sin que pueda exceder de 3 horas y medias la parte de la jornada nocturna. Estos son los tipos de jornadas que existen. Obviamente hay otros más, pero estos pienso yo que son los principales que debemos conocer o son los que más son ocupados en cualquier empresa al momento de contratar a las personas o al personal. Pero ahora, Montserrat, ¿tienes algo que aportar a este tema? 14. Gracias por tu aportación, Alexandra. Como nos comentabas, la jornada laboral tendrá una duración máxima de 8 horas diarias. Esta, a su vez, varía dependiendo del turno en el que se esté laborando. Además de que el lugar de trabajo debe tener buenas condiciones para poder laborar de la manera más adecuada. ¿Qué más tienes que comentarnos sobre el siguiente tema, Adriana? El tiempo extra podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. Las horas de trabajo se retribuirán con una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada. Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más en salario que corresponda a las horas de la jornada.
Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo. La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más el salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley. Como por ejemplo, todos conocemos a una persona o nosotros mismos que estamos en algún tipo de trabajo y los dueños de la empresa o gerentes nos piden que nos quedemos a trabajar más tiempo de la hora establecida. Muchos por la necesidad económica suelen quedarse a trabajar en tiempo prolongado, pero en sí tenemos que saber que al quedarnos esto nos tendrán que pagar en 100% más el salario que corresponda a la jornada de trabajo. Por ningún motivo esas horas extras no serán pagadas, ya que si estos no pagan lo establecido, puede haber sanciones. También tenemos que saber que no estamos obligados a trabajar más de 9 horas extra en la semana. Debemos de considerar que si aceptar quedarnos a trabajar horas extras, solo tenemos permitido estar 3 horas más por día. No debemos rebasar el límite, ya que nadie puede obligarnos a prestar nuestros servicios más tiempo de lo estipulado. Como nos daremos cuenta, estas 9 horas que tenemos permitido ocupar a la semana, a las que podemos utilizar por lógico en 3 días. Gracias por tu aportación, Karen. Ahora les hablaré sobre los días de descanso. Todo individuo, de acuerdo a estudios sociológicos y psicológicos, necesita descansar para reponer sus fuerzas físicas, relajarse psicológicamente, realizar vida social con sus congéneres o simplemente compartir con su familia. Por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. Son días de descanso obligatorio el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre y el que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. Muchos por la necesidad se ven obligados a trabajar en su día de descanso, dado que el salario que llega a sus manos no les alcanza, pues tienen que cubrir sus necesidades básicas. Por ejemplo, en sus pasajes, material que necesitan para sus hijos en la escuela, para la comida del día, etc. Si trabaja en su día de descanso, una buena razón ha de tener, quizás para que sus hijos se encuentren en una mejor situación y puedan seguir estudiando. Pero también debe de estar consciente en que llegará el momento en que de tanta acumulación de trabajo, estrés por cumplir con sus obligaciones como trabajador, lidiar con sus compañeros de trabajo, problemas del hogar, todo esto afecta a su cuerpo. Es por ello que se brinda un día de descanso a la semana para que se desestrese, pase tiempo en familia, conviva con sus amigos, visite a sus familiares, aproveche esos días donde el cuerpo debe de recuperarse, para que a largo plazo no afecte su organismo. Aunque está la contraparte, en la vida real quisiéramos que todo lo antes visto sucediera fácil, es decirlo y leerlo, pero ya ejercerlo no se va a comparar. Pues les voy a dar un ejemplo real. Doña Tere durante pandemia tuvo que salir a trabajar con su esposo para llevar el sustento a su casa. Ella había hecho planes de pasar tiempo con sus hijos, pues ese lunes sus hijos no tendrían clases y con respecto a la ley no se elabora. Pero una semana antes el patrón con la contadora y la jefa de recursos humanos los citaron a una junta a todos los trabajadores para notificarles que en ese primer lunes de febrero se trabajaría de manera normal, pues se encontraban muy atrasados en los pedidos, es decir, no estaban cumpliendo con la productividad demandada. Él dejó a consideración de cada uno el ir o no ese día, pero en caso de faltar ese día se les descontaría y los que asistieran se les pagaría el salario normal, no doble, independientemente de que fuera día festivo. Cuando leemos en la ley los derechos que tenemos como trabajador, pensamos que se cumplirán al pie de la letra, pero en la vida laboral real esto no sucede. Continuamos contigo, Montserrat. 17.
Muchas gracias por tus aportaciones, compañera Yoali. Como bien lo mencionabas, el hecho de que los trabajadores cuenten con un día de descanso es de suma importancia, ya que los ayuda no solo de manera física a sentirse llenos de energía, sino que también les permite pasar tiempo de calidad en familia, y esto trae beneficios tanto físicos como psicológicos, y a su vez tendrá un mejor desempeño en el área en el cual se desempeña. Ahora continuamos contigo, Karen, para tratar el siguiente tema. Gracias, compañera Montserrat, por ese comentario que nos acabas de compartir. Ahora hablaremos un poco acerca de las vacaciones y los días festivos. Para tener derecho a vacaciones, los trabajadores deberán haber cumplido por lo menos un año de servicios prestados a la empresa, en cuyo caso tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones pagadas, que no podrán ser menos de 6 días laborales, y aumentarán 2 días laborales por cada año hasta llegar a 12 días de vacaciones. A los 9 años de servicios prestados en la empresa tendrán derecho a 14 días de vacaciones. Los días de descanso obligatorio son el 1 de enero, el 5 de febrero, el 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el 20 de noviembre, el 25 de diciembre y cada 6 años el 1 de diciembre. Sabemos que la carga del trabajo, los pendientes, las responsabilidades en el trabajo y en el hogar pueden ocasionar que acumulemos una gran cantidad de estrés y cansancio. Y cuando el cuerpo comienza a sentir mucho agotamiento, tanto físico como mental, es ahí cuando se prenden las alarmas de que necesitamos vacaciones. Las vacaciones son el periodo de descanso que todos los trabajadores esperan cada año. Es la forma de lograr un respiro en la rutina laboral y fomentar la convivencia familiar. De acuerdo a lo mencionado, las vacaciones no son negociables y mucho menos pueden compensarse con el pago del día, además de que deben de ser utilizados de forma continua. Al contrario, los días de descanso obligatorio, también conocidas como días festivos, pueden ser laborados, siempre y cuando se establezca un acuerdo entre patrones y trabajadores. Pero si la empresa lo requiere, los trabajadores están obligados a laborar en estos días, ya que a diferencia de sus descansos semanales, que son indispensables para la salud, los días festivos son simplemente celebraciones especiales. Puede ocurrir que en un día de descanso obligatorio en la empresa donde trabaja Juan coincida con un día de descanso semanal, por ejemplo, que un 5 de mayo caiga domingo. En este caso, Juan no laborará y la empresa no tendrá la obligación de pagar ninguna prestación adicional. Continuamos con el siguiente tema. Montserrat, ¿de qué se trata? 19. Muchas gracias, Karen. A continuación hablaremos acerca de la capacitación y el adiestramiento. Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores y estos a recibir la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permite elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores, para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al párrafo anterior, les corresponde. Los patrones podrán convenir con los trabajadores en que la capacitación o adiestramiento se proporcione en estos dentro de la misma empresa o fuera de ella, por conducto de personal propio, instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados, o bien mediante adhesión a sistemas generales que se establezcan. Las instituciones, escuelas u organismos especializados, así como los instructores independientes que deseen impartir formación, capacitación o adiestramiento, así como su personal docente, deberán estar autorizados y registrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los cursos y programas de capacitación, adiestramiento, así como los programas para elevar su productividad de la empresa, podrán formularse respecto de cada establecimiento, una empresa, varias de ellas o respecto a una rama industrial o actividad determinada. La capacitación o adiestramiento a que se refiere este artículo y demás relativos deberán impartirse al trabajador durante las horas de su jornada de trabajo, salvo que, atendiendo a la naturaleza de los servicios,
patrón y trabajador convengan que podrán impartirse de otra manera, así como en el caso en el que el trabajador desee capacitarse en una actividad distinta a la de la ocupación que desempeñe, en cuyo supuesto la capacitación se realizará fuera de la jornada de trabajo. Por ejemplo, Fernando trabaja en una empresa tequilera en la que el área de producción y almacenamiento, este es el cargo 19. Ejemplo, Fernando trabaja en una empresa tequilera en el área de producción y almacenamiento. Este es el encargado de verificar que todos los empleados cuenten con su vestimenta adecuada en el área en el que se encuentran, para evitar algún accidente. Además de ello, debido a la alta posibilidad de que suceda algún incendio dentro del área de almacenamiento, Fernando solicitó a sus empleados de esa área que se les capacitara con un taller de prevención de incendios y saber cómo actuar en caso de encontrarse en dicha situación. Esta capacitación fue dada por el Departamento de Bomberos de la ciudad en una hora de su jornada laboral, y al final del curso se les proporcionó una constancia de asistencia a la capacitación. Bueno, continuamos contigo, Alexandra. Gracias por esa buena explicación. Ahora seguiré con nuestro siguiente tema, que es el derecho de antigüedad y pago de prima. La antigüedad laboral es el tiempo durante el cual el trabajador permanece vinculado con su patrón. De la antigüedad laboral se generan diversos derechos, los cuales se encuentran debidamente consignados en nuestra legislación laboral. Los derechos del trabajador a ser indemnizado con base en su antigüedad, pues dentro de este concepto, nuestra legislación establece el pago de una prima de antigüedad para todos aquellos trabajadores de planta, de conformidad con las siguientes condicionantes. La primera consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicio, para determinar el monto del salario. La segunda establece como condicionante para determinar su pago aquel que no exceda del doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de prestación del trabajo, señalando que no podrá ser inferior al salario mínimo. Ahora, pasando a la prima de antigüedad, se pagará a aquellos trabajadores que se separen de su empleo en forma voluntaria, siempre que hubiesen cumplido 15 años de servicio. De igual forma, se pagará a los que se separen por causa justificada, a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación de la separación. Para el supuesto del pago, en los casos de retiro voluntario, se observarán las siguientes normas, que son 3. La primera, si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede de 10% de la plantilla total de los trabajadores de la empresa o de los de una categoría determinada, el pago se hará en el momento del retiro. La segunda, si el número de trabajadores que se retire excede el 10%, se pagará a los que primeramente se retiren y podrá diferirse para el siguiente año el pago a los trabajadores que excedan de dicho porcentaje. Y la tercera, dice que si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje antes mencionado, se cubrirá a la prima a aquellos que tengan mayor antigüedad. Bueno, en caso de muerte del trabajador, independientemente de su antigüedad, la prima que corresponda se le pagará a los que corresponden por lo ordenado con base en el artículo 501 de la ley. La prima a que se refiere este artículo se pagará a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra prestación que le corresponda. Ahora, no solamente tienen estos derechos, sino también tienen otros derechos, pero siempre y cuando en base a su antigüedad. Uno de estos derechos es que todo aquel trabajador que tenga más de un año de prestar sus servicios tiene derecho a gozar de un periodo de vacaciones no menor de 6 días. Y de acuerdo a cómo vaya aumentando su antigüedad, se verá beneficiado con un periodo de vacaciones mayor al disfrutado el primer año. Esto de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley Laboral.
Otro derecho nos dice que para los trabajadores que tengan más de 20 años de servicios prestados en una empresa, el privilegio que les otorga su antigüedad consiste en que el patrón solo podrá rescindir la relación laboral por alguna de las causas previstas en el artículo 47 del Código Laboral, debiendo ser estas particularmente graves que haga imposible la continuación en la relación contractual, facultando únicamente al patrón para una corrección disciplinaria, respetando los derechos que deriven de su antigüedad. Es prudente hacer notar que la repetición de la falta o la comisión de otra u otras que configuren una causa de rescisión deja sin efecto lo señalado en el párrafo anterior. Otro derecho es que la antigüedad le otorga al trabajador el derecho a permanecer en su trabajo, teniendo como excepción a aquellos trabajadores despedidos injustificadamente, respecto a los cuales el patrón puede eludir la obligación de reinstalarlos mediante el pago de las indemnizaciones de ley y que debe atender a la antigüedad del trabajador considerando para ello la antigüedad menor de 1 año de servicios. Pues este es este tema del derecho de antigüedad y el pago de prima. Espero que todo les haya quedado claro, pienso que sí, es fácil de entender. Pero para no tardarnos tanto, pasaremos ahorita la palabra a Adri. Te escuchamos. Los trabajadores que se encuentran en los casos del artículo anterior y que aspiran a un puesto vacante o de nueva creación deberán presentar una solicitud a la empresa o establecimiento indicado, su domicilio y nacionalidad, si tienen a su cargo una familia y quienes dependen económicamente de ellos, si prestaron servicio con anterioridad y por qué tiempo, la naturaleza del trabajo se desempeñaron y la denominación del sindicato a que pertenezca, a fin de que sean llamados al ocurrir alguna vacante o crearse algún puesto nuevo, o presentarse a la empresa o establecimiento al momento de ocurrir la vacante o de crearse el puesto, comprobando la causa en que funden su solicitud. Como todos solemos pensar que no debe existir el favoritismo en el trabajo, pero de cierta manera existen personas que deben tener o contar con ciertas características para ser consideradas sobre otros trabajadores en algún empleo. Tienen que tener puntos muy concretos para determinar quiénes son las personas merecedoras de nuevos puntos, ya sea que se trate de un nuevo proceso de reclutamiento o un ascenso para quienes ya sean empleados en la empresa. Los trabajadores que aspiren a un puesto vacante o de nueva creación deberán presentar una solicitud a la empresa o establecimiento indicado, su domicilio y nacionalidad, si tienen a su cargo una familia y quienes dependen económicamente de ella. Muchas gracias por tu aportación, Adriana. Continuando con el temario, trataremos el siguiente tema: causas de modificación, suspensión y rescisión. Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Fracción primera, la enfermedad contagiosa del trabajador. Fracción segunda, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Fracción tercera, la prisión preventiva del trabajador, seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá éste la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquel. Fracción cuarta, el arresto del trabajador. Fracción quinta, el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución y de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción tercera de la misma Constitución. Fracción sexta, la designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes. Fracción séptima, la falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador. Fracción octava, la conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad. Y fracción novena, la licencia que se refiere el artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador.
Fracción primera, engañarlo el patrón o en su caso la agrupación patronal al proponerle el trabajo respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador. Fracción segunda, incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y o acoso sexual, malos tratos u otros análogos en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. Fracción tercera, incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores fuera de servicio en los actos a que se refiere la fracción anterior si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Fracción cuarta, reducir el patrón el salario del trabajador. Fracción quinta, no recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados. Fracción sexta, sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo. Fracción séptima, la existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan. La fracción octava, comprometer el patrón con sus imprudencias o descuidos inexcusables la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. Y fracción novena, exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador. Y décima, las análogas o las establecidas en las fracciones anteriores de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que el trabajo se refiere. En el caso de la enfermedad contagiosa, un claro ejemplo es la época del COVID-19. Muchos patrones tuvieron que suspender a sus trabajadores para evitar que la propagación del virus se extendiera por toda la empresa. Con respecto a la incapacidad, puedo decirles que don Pancho trabajaba en una empresa manufacturera. Un día de labores tuvo un accidente con su máquina de trabajo y su ojo se vio gravemente afectado, por lo que de inmediato sus compañeros de trabajo dieron aviso a su encargado y lo llevaron al seguro dándole una suspensión temporal. En caso de que el trabajador se encuentre involucrado en asuntos de feminicidio, homicidio, delincuencia organizada, sea arrestado, entre otras, de igual manera será suspendido. Si el trabajador desempeña su trabajo y realiza acciones de manera ilícita como vender droga en la entidad económica, realizar robos, entre otras acciones, también será suspendido. Mayra, estando trabajando en el área administrativa, se dio cuenta de que su jefa de recursos humanos contrató a un padre de familia que tenía la necesidad de trabajo, pero no contaba con su acta de nacimiento. Le dio la oportunidad dándole un tiempo máximo de un mes para entregarle el documento. Así pasó el mes y al no entregarle el acta lo suspendió de sus labores. Con respecto a la rescisión, es cuando se da por terminada toda relación laboral antes de estipulada en un contrato. Eso quiere decir que el trabajador ya no forma parte del capital humano a comparación con la suspensión. Esto solo es temporal, pero en la rescisión se da por terminada la relación laboral. La mayoría de las veces es por el incumplimiento de sus obligaciones, pero en otras ocasiones puede ser por actos de violencia hacia el patrón o encargados inmediatos. Por ejemplo, si te piden que mejores tu productividad y les respondes con empujones, palabras altisonantes, amenazas hacia familiares, serás despedido. También aquellas personas que acosen a sus compañeras o compañeros de trabajo. Si tú que nos estás escuchando sufres alguno de estos abusos, no olvides de avisar a una persona de confianza y de realizar la denuncia pertinente. Las autoridades no tienen la mejor fama, pero si te quedas callado o callada, el proceso simplemente no concluirá y las personas seguirán haciendo de las suyas. No solo los trabajadores hacen de las suyas, también los patrones pueden realizar actos que van contra de las leyes. Pueden acosar, amenazar a los familiares, amenazar con bajarles el salario,
sino realizar una actividad ilícita, pueden lastimarte físicamente, etc. Te van amenazando poco a poco. Primero pueden empezar por tus herramientas o demandarte más en el área de trabajo donde te encuentres, así hasta llegar a actos de violencia más graves. No te dejes manipular y denuncia, aunque muchos por miedo y de tener al patrón como una persona de autoridad dentro de la empresa se quedan calladas y no denuncian. Y por último, en cuanto a la rescisión, es cuando se da por terminada la relación que hay entre el señor Marcos, que es el patrón, y el trabajador don Pepe, debido a que sufrió un accidente en carretera y lamentablemente perdió la vida, por lo que toda relación individual que había sido establecida en un contrato queda disuelta. Y bien, esto es un tema muy interesante, pero ahora pasamos contigo, Karen. Gracias, Joali. Ahora hablaremos sobre las causas de terminación. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo: 1. El mutuo consentimiento de las partes. 2. La muerte del trabajador. 3. La terminación de la obra o vencimiento del término de inversión del capital, de conformidad con los artículos 36, 37 y 38. 4. La incapacidad física o mental o inhabilidad de manifestar el trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Y 5. Los casos a los que se refiere el artículo 434. Cuando se trate de reducción de los trabajos en una empresa o establecimiento, se tomará en consideración el escalafón de los trabajadores, a efecto de que sean reajustados los de menor antigüedad. Llegar a un acuerdo sobre la terminación laboral no siempre es fácil. Por lo general no depende del trabajo que se desempeña, sino en el ambiente laboral no siempre es el indicado. María trabajó en una joyería donde los horarios de comida y salida no se respetaban en absoluto. Siempre la recortaban el tiempo para comer y a la hora de salida salía hasta 1 hora después del acordado. Como era nueva en el trabajo, decidió no decir nada y decidió dejarlo pasar, puesto que los gerentes decían que como era temporada de venta, no podían dejar de trabajar en este horario, pero que al momento de cobrar se vería reflejado, cosa que nunca sucedió. Después de 2 meses trabajando, María decidió dejar de laborar por los malos tratos por parte de los gerentes y se lo comunicó a su jefe al momento de renunciar. Esto no fue beneficioso en el caso de María, ya que cuando la llamaban a la empresa para verificar su referencia laboral, los gerentes hablaban de ella y decían que ellos la despidieron porque no trabajaba nada. En resumen, aunque no te sientas cómodo con tu trabajo o tus jefes, la mejor manera de terminar una relación laboral es por el acuerdo mutuo de las partes. A lo mejor hoy el tema de la mala reputación profesional parece totalmente irrelevante, hasta que te toque a ti tenerla. Entonces es cuando empiezan los problemas. La gente suele sorprenderse de lo difícil que resulta lavar una mancha por malos rollos al dejar un trabajo, incluso los más triviales. Y te guste o no, hay bastantes posibilidades de que la empresa donde vayas a buscar trabajo llamen a tus antiguos jefes para pedir referencias. Te cedo la palabra, Montserrat. 24. Gracias, Karen. Ahora hablaremos de cómo se calcula la indemnización y finiquito. Las indemnizaciones a que se refiere el artículo son: si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de 1 año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados; si excediera de 1 año, en una cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistiría en 20 días de salario por cada uno de los años de servicio prestados. Y, además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el importe de 3 meses de salario y el pago de los salarios vencidos e intereses, en su caso en los términos previstos con anterioridad. Por ejemplo, don Juan trabaja como guardia de seguridad de una fábrica de estanterías. Decide renunciar después de 3 años de prestar sus servicios. La empresa tiene la obligación de darle su indemnización por los años de servicios prestados durante su vida laboral.
con ellos, la cual se calcula conforme a la ley. La indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicios prestados. Como don Juan trabajó 3 años, su indemnización será de 60 días, ya que su relación de trabajo con la empresa era de tiempo indeterminado. Continuamos contigo, Adriana. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. Cuando se pongan en peligro la salud de la mujer o la del producto, ya sea durante el estado de gestación o el de lactancia, y sin que sufra perjuicio a su salario, prestaciones y derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial en establecimientos comerciales o de servicio después de las 10 de la noche, así como en horas extraordinarias. El trabajo de los mayores de 14 años y menores de 16 queda sujeto a vigilancia y protecciones especiales de la Inspección del Trabajo. Los mayores de 14 y menores de 16 años deberán tener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordene la Inspección del Trabajo. Sin el requisito del certificado, ningún patrón podrá utilizar sus servicios. En esta actualidad algunas personas aún siguen con esa idea de que el hombre puede tener un mejor puesto que las mujeres. Aún tienen esa idea de que y eso sería discriminación. Las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres, pueden tener el mismo puesto. Quizá en algunas circunstancias las mujeres no puedan tener un puesto al igual que el hombre, donde sería un trabajo pesado, pero al igual como las mujeres pedimos igualdad, también debemos de ser conscientes de que no podemos tener los mismos puestos 26. siempre. Gracias, Adriana. A continuación les hablaré acerca de los trabajadores de confianza. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Sus funciones de confianza, las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tenga carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Por ejemplo, María es la secretaria del CEO de una empresa multinacional. Ella se encarga de llevar el control de la agenda de su jefe, desde agendar citas con lugar y fecha y hora, de llevar el control de todas las cuentas personales del mismo, correos, cuentas bancarias, desde revisar datos de suma confidencialidad y pasar un reporte del mismo de una manera más concreta, ya que su jefe debe de realizar muchos pendientes durante el día, y de esta manera las tareas a realizar se harán en menor tiempo y con mucha eficiencia. Pasar documentos que necesiten la autorización del presidente. Tiene un papel fundamental y debe de ser capaz de resolver cualquier inconveniente en el menor tiempo posible. Además, es muy discreta respecto de la información sobre la empresa que pasa por sus manos y sobre la información personal de su jefe. Otra persona de confianza que rodea a este CEO es su chofer, quien debe de ser una persona capacitada en el área del manejo, donde se sienta seguro a la hora de transportarse de un lugar a otro, y debe de ser discreto con la privacidad de su jefe y lo que ve y oye en el transcurso de sus viajes. Ya hemos terminado con la explicación de estos temas tan importantes. Ahora continuaremos con nuestras conclusiones y despedidas. Te cedo la palabra, Joali. Compártenos tus conclusiones. Gracias, Montserrat, por cederme la palabra. Antes que nada, quiero agradecer a cada uno de los que nos acompañó durante el desarrollo de este podcast, que estoy segura ha sido de gran ayuda para ustedes. Este episodio en lo personal me sirvió para darme cuenta de que las leyes no son respetadas por las empresas. Ellas solo buscan que con menos dinero se realicen más actividades, que inclusive se aprovechen de nuestros días de descanso y que pongan como excusas que estamos atrasados en algún pedido, que no hemos realizado nuestras responsabilidades de manera correcta y que por ello deben de adueñarse de esas horas que por ley son días de descanso para nosotros como trabajadores, y que si no queremos mantenernos al margen de lo que ellos piden, ciertamente habrá personas que se aguantarán las injusticias con tal de llevar el sustento a su hogar. Todos los temas tratados anteriormente me van a servir cuando me encuentre dentro del área laboral como una profesional ejerciendo mi carrera, para hacer valer mis derechos y no someterme al dominio de una fuerza mayor.
Claro está que las relaciones laborales hoy en día se basan en la ilegalidad, como lo es el outsourcing, cuando no debe de existir intermediarios, pues es una relación laboral, solo estás tú y el patrón, nadie más puede formar parte del fruto de tu trabajo. Asimismo, como encargada de recursos humanos, que está en mi responsabilidad todo el capital humano. Debo de tomar en cuenta al personal como una pieza clave para que la institución o entidad crezca, no solo económicamente, sino que internamente cada trabajador se siente en un ambiente laboral agradable, ya que es el lugar donde más horas de su vida diaria pasan. Puesto que el trabajar en un ambiente laboral donde se sufren abusos claramente se daña la autoestima de los trabajadores, pues estos no van con ganas de trabajar, sino que llegan angustiados por lo que les llegue a pasar durante su jornada laboral. Es por ello que los encargados de recursos humanos no solo tienen a su responsabilidad ver que cumplan con sus obligaciones como trabajadores, sino que ellos se sientan en un ambiente favorable para desempeñarse. Sin duda, durante este primer episodio aprendí a diferenciar lo que es un salario, sueldo y honorarios, ya que en un principio creía que las tres tenían relación en sí y que todo se basaba en la remuneración económica, así que mi perspectiva ha cambiado. Solo lo que hace diferente a estos es la persona a quien está destinada el dinero. Puede ser un obrero, un profesional o alguien altamente capacitado y con años de experiencia en el área que se requiera y que dependiendo de sus estudios, habilidades y aptitudes, podrá recibir una retribución. En un principio de igual forma creía que toda la culpa la tenía el patrón, que él abusaba de los trabajadores, que no cumple ni siquiera con los requisitos mínimos para que exista una relación laboral, pero no es así. También hay trabajadores que se aprovechan de los patrones, de sus encargados, jefes de otras áreas, inclusive de sus mismos compañeros para realizar actos ilícitos que en su momento ya fueron mencionados. Nosotros también como trabajadores debemos de aprender a ser personas transparentes y ver no solo por el beneficio personal, sino de igual forma ponerme la camiseta de la empresa y formar parte de ella cuando hay una cooperación de ambas partes, pues nos veremos beneficiadas. Y esto sería todo de mi parte. Te cedo la palabra a Adriana para escuchar tu conclusión. Bueno, en conclusión quiero decir que desde la relación de trabajo es una noción jurídica que hace referencia a la correspondencia existente entre el asalariado y el patrón. Mediante esta relación de trabajo se crean derechos y obligaciones recíprocas para ambos sujetos. La relación de trabajo fue y continúa siendo el principal medio para que los trabajadores gocen de los derechos y prestaciones asociadas con el empleo correspondientes al ámbito del derecho del trabajo y la seguridad social. Es el punto de referencia fundamental para determinar la naturaleza y la extensión de los derechos de los patrones, como también de sus obligaciones para los trabajadores. Cabe mencionar que la relación que existe una vez firmado el contrato es que ambos persiguen un mismo objetivo, que es satisfacer las necesidades del otro, es decir, el patrón busca mano de obra para llevar a cabo su actividad comercial o de servicio y el trabajador busca una remuneración por sus labores que le permite satisfacer sus necesidades económicas. Nosotros también como trabajadores debemos de aprender a ser personas transparentes y ver no solo por el beneficio de personal, sino de igual forma ponernos en la misma posición de la empresa y formar parte de ella cuando hay una cooperación de ambas partes para que sean beneficiadas. Bueno, en fin, quiero agradecer a mis compañeras por esta nueva invitación al programa y espero que toda esta información sea de una gran ayuda y así poder conocer todos los derechos que nosotros podemos tener. Gracias, compañera Adriana, por permitirme hablar nuevamente. Primero que nada, quiero agradecerles por permitirme compartir nuevos temas con ustedes. Esta primera unidad es muy interesante, en la cual hablamos del derecho laboral. Hay que recordar las partes que conforman la relación laboral, patrón-trabajador,
asimismo como comprender que cada parte cuenta con sus respectivas obligaciones y derechos otorgados por la ley. La relación de trabajo puede cesar en cualquier momento, ya sea con responsabilidad para el patrón, es decir, un despido injustificado, o responsabilidad para el trabajador como despido justificado. En cada uno de estos despidos se entrega una liquidación conformada por diversos factores que le corresponden al trabajador por ley: aguinaldo, vacaciones, prima vacacional por despido justificado, mientras que por despido injustificado se otorga lo anterior más la prima de antigüedad, 12 días de antigüedad y 3 meses constitucionales. Sin más que decir por el momento, te cedo la palabra, compañera Montserrat. 30. Gracias, Karen. Como bien se menciona a lo largo de este episodio, donde hablamos acerca de las relaciones individuales de trabajo y todo lo que a ellas acontece, tanto los sujetos que forman parte de esta y las actualizaciones que surgen dentro de la ley, ya que dentro de esta encontraremos todos los derechos y obligaciones tanto de los trabajadores y las leyes que los protegen, tanto a ellos como a los patrones. Comprendimos que toda aquella relación laboral que se concrete debe estar sujeta a un contrato por escrito, para que en caso de que se presente algún problema futuro, pueda tener una base para poder fundamentar sus argumentos. Cabe mencionar que la relación que existe una vez firmado el contrato es que ambos persiguen un mismo objetivo, que es satisfacer las necesidades del otro. Es decir, el patrón busca mano de obra para llevar a cabo su actividad comercial o de servicio, y el trabajador busca una remuneración por sus labores, que le permita satisfacer sus necesidades económicas. Otro punto muy importante que se menciona es la duración de las relaciones de trabajo, la cual concluimos con que existen diferentes tipos dependiendo del contrato que se haya acordado, ya que pueden ser por tiempo definido, es decir, que se estipula la fecha de terminación del contrato, o por tiempo indefinido. Este estipula que no existe una fecha concreta de terminación del mismo, ya que puedes permanecer hasta que tú decidas o que por el contrario seas despedido. Sin más por el momento me despido y nos vemos hasta la próxima. Continuamos contigo, Alexandra. Gracias, Monse. Pues primero que nada quiero agradecerles por todas esas aportaciones y opiniones que han dado el día de hoy. No cabe duda de que toda aquella persona que se tome el tiempo de escuchar nuestro podcast aprenderá nuevas cosas o reforzará los conocimientos que ya tiene sobre este tema con el que empezamos. Ya que si hacemos estos programas no es solamente por cumplir, sino también para que todos en conjunto aprendamos más de este tema en especial, del derecho laboral, ya que creo que es el que más se presenta en las vidas de todas las personas. Todas aquellas personas que se encuentren laborando en una empresa o negocio, pues es importante de que vayan conociendo de sus derechos que tienen como trabajadores, ya que sí, he sabido de varias injusticias que les llegan a pasar a quienes son trabajadores o empleados, y pues para eso son estos programas, para que no les vean la cara y aprendan a defenderse o a saber qué hacer en caso de que les quieran cometer alguna injusticia en su trabajo. Pues después de esto, no quiero que piensen que solamente esto vamos a hablar del derecho laboral. Nos quedan más episodios por delante, con mucha más información y recomendaciones de nuestra parte para que sigan conociendo a todos sus derechos. Ya por último, quiero darles las gracias a todas mis compañeras por seguirnos acompañando y a todos ustedes que nos escuchan. No olviden esperar el siguiente episodio y estar al pendiente para que no se lo pierdan, porque vienen cosas más importantes que les van a interesar. Sin más por el momento, el equipo de Hablando Derecho les agradece su tiempo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.